Bien, amigos, tenemos con nosotros a Roberto Casá. Roberto Casá es historiador, escritor, actual director general del Archivo General de la Nación, profesor universitario, y nosotros vamos a entregarle un reconocimiento que está muy por debajo de lo que él se merece. Roberto Casá es, para nosotros, quizás el historiador vivo de mayor relevancia que hemos tenido. También tiene una condición de imparcialidad en los hechos históricos. Ha escrito sobre los principales temas de nuestra historia. Quizás por falta de tiempo no ha podido tratar algunos con profundidad, pero todos los que ha tratado lo ha hecho en una forma que están en sus obras, como Los taínos en la Hispaniola, Historia social y económica de República Dominicana en 2 tomos, con 31 reimpresiones, Los 12 años, el movimiento obrero y la lucha socialista en República Dominicana, Los indios en las Antillas, Los orígenes del 14 de junio, Los jóvenes dominicanos, la República Dominicana, 2 siglos de historia. En fin, muchas obras y sobre todo muchas biografías que fueron publicadas en Tobogán. Quisiéramos darle la bienvenida y agradecer lo siguiente. En el país, en el mundo, hay alrededor de 200 naciones. De esas 200 naciones, se puede decir que todas tienen problemas económicos. Actualmente tenemos media docena de naciones que tienen problemas de conflictos serios, hasta de supervivencia como nación, por razones de o desconocimiento de su historia o de conflictos por resolver los problemas históricos que los han afectado. Me estoy refiriendo a un problema como China y Taiwán, a un problema como Rusia y Ucrania, a un problema como Israel y Palestina, 2000 años, y quizás más. Eso comienza con Abraham. Y el más reciente, si contamos que solo son de 1801 a esta fecha, República Dominicana y Haití. Sobre eso, Roberto Casá conoce bien el problema del origen de lo que nos afecta con Haití. Más que la economía, yo creo que hay 2 personajes que están vigentes aquí, que son el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, y el director del Archivo General de la Nación, que es Roberto Casá, que para nosotros son las 2 personas que tienen más incidencia y preponderancia hoy en República Dominicana, porque conocen los 2 principales problemas, el económico y el histórico. Le damos la bienvenida a don Roberto Casá, le hacemos entrega de su guante de oro y le agradecemos muchísimo que haya decidido por lo menos ir a 2 o 3 programas. Él no es muy dado a esas cosas, don Roberto. Y quisiéramos resaltar también que hemos conocido a Roberto por un amigo mutuo que siempre él distinguió y que lo distinguió a él, Miguel Coco. Bienvenido. Adelante, Roberto. Buenos días. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por sus palabras generosas, doctor Jacín. Estoy a disposición de ustedes para tratar este tema en lo que ustedes consideren. Uno de los aportes que usted no puede hacer es, además de hacer algún compromiso de algunos temitas específicos que usted maneja, es, Roberto, desde 1801 hasta hoy, ¿cuáles son
los episodios históricos que ocurrieron en esta isla que hoy están pesando en el problema dominico-haitiano y que no solamente están contenidos en la isla de Santo Domingo de Moró de San Mary, no solamente, sino en lo que usted describió recientemente en un programa de televisión sobre el origen de lo que creen los haitianos y cuál es la realidad, que no habíamos escuchado algo tan objetivo como eso. ¿Cuál es de 1801 a la fecha con respecto a las relaciones dominico-haitianas, las cosas que han marcado las diferencias? Por favor, tómese su tiempo. Muchas gracias, doctor Gracias Jacín. a usted. Gracias a todos. Mire, la diferencia de historia de los dos países de la isla se debe a sus orígenes en las épocas respectivas coloniales. Saint-Domingue, la Haití, la colonia francesa, estaba caracterizada por una economía de plantación, la más rica del mundo. ¿En ese momento? En ese momento era la colonia más rica del mundo. ¿Pertenecía a Francia? Pertenecía a Francia, más que la India para Inglaterra. O sea, era una mina mortífera, donde la vida de un esclavo duraba aproximadamente 8 años. Entonces es un país que generó grandes riquezas, pero que al mismo tiempo era sobre la base de un costo humano horripilante. Es decir, una mortandad increíble, una superexplotación. Entonces, esta es una colonia que al descomponerse está basada en los odios sociales y odios étnicos. Eso es propio de las sociedades de plantación. Roberto, ¿a través de qué tipo de gobierno Francia ejercía ese poder en Haití? ¿Representantes directos? Sí, había un gobernador general y gobernadores en las 3 grandes regiones. ¿Y toda esa riqueza iban a Francia? Sí, todo iba a Francia, bien. A pesar de que, hubo un comercio ya al final, en las décadas finales, con los Estados Unidos, después que Francia ayudó a la independencia de Estados Unidos. Ya se abre un poco el monopolio. Bueno, entonces, esto es una sociedad esclavista que se descompone a sí misma mediante una rebelión general de esclavos, y lo que surge es un país basado en antagonismos étnicos y sociales muy graves y que dificultan una gobernabilidad progresiva. Es decir, indudablemente, los haitianos tuvieron todas las razones de sublevarse contra Francia, porque era la búsqueda de la libertad, pero los sectores dirigentes que heredaron este dominio francés y constituyeron el Estado haitiano, no República Haitiana, primero Estado haitiano, bajo la égida que rápidamente se hizo una monarquía del emperador Jean-Jacques Dessalines, no tuvieron la capacidad de una especie de cohesión social interna. Entonces Haití es atravesado a lo largo de toda esa historia por graves conflictos étnicos, sociales y hasta territoriales. Y étnicos, porque estaba la minoría que provenía del mundo colonial. No hay tal revolución en ese sentido, porque los llamados viejos libres, que son también los mulatos, heredan el poder social, pero cuestionados por la mayoría de la población, que tiene sus liderazgos, empezando por el propio emperador Jean-Jacques Dessalines. Entonces viene una lucha étnica que se hace crónica. Haití se divide en varios estados, básicamente 2 estados, aun cuando se recupera la unidad territorial en 1820, con la muerte del rey Henri Christophe en el norte. Haití está sacudido permanentemente por pugnas étnicas. Entonces es un país poco viable, que no... En ese momento en que se produce el tratado entre España, es más tarde. No, el Tratado de Basilea fue en 1795. Ese fue un golpe bajo de la corona española,
y que todavía es reivindicado. Allá en 1800 estaba firmado Basilea. Sí, 1795. Toussaint Louverture, por su cuenta, que era Entonces el gobernador. ya todo ese proceso era en la isla entera que tenía Haití posesión. Francia. Bien, Francia. Correcto. Entonces, Toussaint Louverture, gobernador general de Saint-Domingue, Toussaint Louverture nunca fue haitiano, fue siempre general francés y murió como general francés. Toma posesión de la isla porque él tenía un proyecto de autonomía respecto a Francia y eso es lo que provoca la invasión de Napoleón a través de su cuñado Emmanuel Leclerc, Víctor Emmanuel Leclerc, que tenía el proyecto de hacer un gran imperio americano con la Luisiana y otros lugares. Desde Saint-Domingue. Eso fracasa y el problema es que desde entonces, debido al Tratado de Basilea, los gobernantes haitianos, y está consignado en sus constituciones, han considerado que la isla es propiedad del Estado haitiano. Ese tratado? Ese tratado cesó con el las Tratado dos de París. No, el Tratado de París ya abolió el Tratado de Basilea. En el Tratado de París de 1814, cuando es derrocado por primera vez Napoleón Bonaparte, el rey Borbón, Luis XVIII, devolvió a España la posesión de nuestro país. Entonces, pero los haitianos... Y la constitución haitiana no reconoce mantuvo eso ahí. No, hasta hace poco tiempo, hasta la intervención de Estados Unidos, que lo cambió todo en 1914, los haitianos tenían una tradición constitucional única de que la isla era única e indivisible y de que una serie de cláusulas de que, por ejemplo, los extranjeros, los blancos, no podían ser propietarios. Entonces, estamos hablando para el público común. Roberto, España descubre, Francia, Estados Unidos, y en un momento, Haití como nación independiente, y luego República Dominicana como nación independiente. Esos son los 5 gobiernos que hemos tenido aquí, desde el descubrimiento. España, Francia, Haití, República Dominicana y Estados Unidos, que ha ocupado 2 o 3 veces los dos lados. Y España, que volvió en 1861, la anexión, que duró de 1861 a 1865. Y Basilea, que fue antes y después también, ¿verdad? Bueno, sí, correcto. Todo comenzó con el Tratado de Basilea. Bien. Esa amenaza al derecho de los dominicanos de ser los partícipes de su propia historia. Bien. Otro capítulo que nos gustaría, no que hablemos mucho, porque usted sabe que tantos años no se pueden hablar en un momento. Hay un lapso entre 1844 y 1865, entre la Declaración de Independencia y la restauración total. Y desde la noche del desde un poquito antes del 30 de mayo, hablamos desde quizás la muerte de las Mirabal hasta la elección de Balaguer en el 66. Roberto, como historiador, esos dos lapsos, uno de 20 años, del 44 al 65, 19 años, y otro de unos 5 o 6 años, para ti fueron muy importantes. Sí, sin duda. Fueron momentos extremadamente activos donde se debatieron problemas vitales. En el primer momento, yo diría que lo que se debatió fue el derecho de los dominicanos de existir como nación. Pero es cierto en que fíjense que todas las batallas son después de la Declaración de Independencia. No luchamos primero, sino después, que Haití trata de recuperarse. ¿Qué pasó en Haití? ¿Había debilidad de poder que nosotros pudimos declarar nuestra independencia? Es correcto. ¿Qué pasaba en Haití? Absolutamente correcto, doctor. Sin la división interna
de las élites dirigentes haitianas, la independencia dominicana no hubiera sido posible. ¿Y qué pasó que después se recuperan y comienzan a invadir, a tratar de recuperar de nuevo? Bueno, sí, hay soluciones dentro de Haití, particularmente la imposición de un imperio, de un segundo imperio, bajo la dirección de Faustino Zuluk, que fue el más agresivo y enemigo de la nación dominicana, que invadió el país en 2 ocasiones. Y esos 3 elementos, número 1, nuestra lucha por la independencia, nuestras luchas internas, porque quizás un grupo entendía que éramos muy débiles para ser nación y preferimos España, y otro prefirió Francia, y otro prefirió seguir siendo independiente. Esa lucha que inclusive nos fusilábamos mutuamente y nos deportábamos entre independentistas. Mire, la independencia dominicana fue producto, la ruptura con Haití, la creación del Estado dominicano, el Estado actual que tenemos, es producto de la negociación, de la unión de 2 sectores, un sector liberal dirigido por Juan Pablo Duarte y un sector conservador dirigido por Tomás Bobadilla y otros prohombres de la época, entre los cuales sobresalía por su capacidad militar Pedro Santana. Esos sectores rompen y se establece un gobierno autocrático con Santana, cuyo proyecto era anexar el país a una potencia, a cualquiera, particularmente al principio Francia, luego Estados Unidos, por último España. Los dominicanos se encontraban en una situación... una lucha entre Santana y los trinitarios al principio. Y hay algo que no me explico, quizá usted ya lo encontró. El tema de por qué Bobadilla no se menciona mucho, si era un personaje de la época importante. Sí, muy importante. Bueno, no se menciona en los textos históricos, tuvo su gran peso. ¿Y en qué tenía peso él? Bueno, fue el segundo presidente de la Junta Central Gubernativa y fue el partidario más declarado a partir de cierto momento del plan Levasseur, que implicaba que el país pasaba a ser una especie de protectorado francés. Ah, el que era francesado. Era francesado, era de los afrancesados. Bobadilla no era como una especie de intermediario entre la sociedad civil de la época y el empresariado que podía ver sus intereses afectados con la independencia o con una anexión. Era representante todo ese sector de letrados de los medios dirigentes. Ellos mismos pertenecían a ese medio dirigente. Bobadilla era un cortador de madera. Era la actividad económica más importante. Esa era de como la la asociación sur. de industria en ese entonces. Era la principal. En la banda sur, en la banda norte era otra cosa. Bien. Era una sociedad Roberto, distinta. hay una frase que usan los creyentes que dice, ¿por qué tú crees? Dice, ¿por miedo a Dios o por odio al diablo? ¿Por miedo al diablo o por amor a Dios? En el caso de Santana, por amor a la patria en el 44 y por necesidad, porque no creyó que éramos o era un traidor. No, bueno, traidor no. Sencillamente no creían en la viabilidad de los dominicanos, sola, de exactamente, de la autonomía. Y prefería a España y no a Haití, ¿verdad? Claro que sí. Ese era Ahí había ¿Él unanimidad. estaba claro en eso? Absolutamente. Y toda esa lucha que él hizo fue por eso. Bueno, sí, se puede decir que sí. Santana tenía claridad de objetivos, no creía en la autonomía de los dominicanos y desde luego los dominicanos fueron bastante el pueblo distante porque eran negociaciones secretas, pero cuando se puso en práctica el régimen anexionista hubo una respuesta generalizada de la población dominicana y una guerra de casi 2 años donde una potencia fue derrotada. Sí. Señor Casá, ¿cómo Santana arma un ejército donde no lo había? Él agarró un grupo de peones y le digan, vamos a luchar. Así fue. Así fue. Sí, o era una persona influyente en una región productiva donde podía convocar a gente que donde viniera. estaba en la principal concentración de producción ganadera, el este del país, donde se habían refugiado los que venían de la frontera, una parte de ellos, entre ellos la familia Santana. Santana nació en Hincha, hoy día territorio haitiano. Entonces, claro, había también un elemento de resentimiento personal y, bueno, él reconstituye su hato, su padre, que fue el que le corta la cabeza a Ferrán, al gobernador francés. Entonces, bueno, Santana creía
que este país no tenía viabilidad, pero no era Santana, era todo ese sector social. ¿Y quién financia esas luchas? ¿Los ateros o había alguien detrás? Porque la guerra hay que buscarle quién. El Estado, pero en condiciones extremadamente precarias. La lucha Pero contra... el ejército francés que estaba ahí al lado. Ah, no, usted dice contra Ferrán. Sí. Fue un levantamiento popular unánime, salvo una minoría de personas de la alta clase que se pusieron del lado francés, los llamados afrancesados. Roberto, lo del Baluarte el 24, el 27 en la noche, fue una declaración, ahí no hubo oposición de ningún tipo. No hubo oposición. Porque Haití no tenía ni presencia casi aquí. Bueno, tenía sus funcionarios, etcétera, civiles, pero ellos fueron de una vez convencidos de que tenían que abdicar. El cónsul francés hizo su trabajo, el cónsul francés residente aquí, que estaba combinado con los dominicanos para romper con Haití. Los temas más polémicos, yo no quiero meter a Roberto Casá en esa vaina. Me refiero a los dos problemas. ¿Qué usted piensa de Duarte y de Santana? Que han sido problemas de que mucha gente piensa que Duarte era medio flojo y que Santana era un traidor. ¿Qué piensa Roberto de esas dos personajes? Bueno, yo creo que Duarte es el padre de la patria. Porque, sin duda, ¿verdad? Sí. A mí no me cabe ninguna duda en el sentido de que él fue el que concibió la formación del Estado Dominicano, él como ideólogo, como hombre capaz, como hombre preparado. Desde la Trinitaria. Desde la Trinitaria. Forma un grupo de discípulos, pero no de discípulos teóricos, discípulos preparados para la guerra. Y la ruptura con Haití... ¿Diseñó la guerra o diseñó el Estado Dominicano? Diseñó todo. Diseñó todo. Él se hizo como... O sea, a partir de la independencia, como nosotros íbamos a funcionar, ¿lo diseñó Duarte? No exactamente, pero Duarte tenía su propio diseño. Y no era seguir una corriente que estaba de moda en América, que era independizarse. Bueno, sí, o sea, todas las fue países... la época de se independizar. Correcto. En esos 20 años se independiza todo el mundo. De hecho, aquí había un precedente de ruptura con España en 1821. Sí, con Núñez de Cáceres. Entonces, eso es frustrado por Haití, uno de los grandes errores del Estado haitiano, de habernos ocupado con un supuesto llamado de los dominicanos que se basaba en presiones y en firmas falsas, en documentos falsificados. Pero claro, eso es parte de los argumentos haitianos de que la dominación haitiana de 1822 a 44 fue producto del llamado de los dominicanos, como es una falsedad que la anexión a España fue producto del llamado de los dominicanos, fue una imposición del grupo dirigente comandado por Santana. Esa situación de que esa población haitiana que ha tenido la desgracia, primero siempre ha estado, no hay unión interna, hay muchos grupos, siempre ha existido eso, usted lo decía que estaban uno en el norte, otro en el sur, pero realmente, Haití tiene una unidad de criterio, no importa el haitiano de qué nivel sea, de que la isla es una indivisible. Todavía muchos intelectuales y personas parecidas creen eso de que los dominicanos somos intrusos, que esta tierra no nos pertenece, que en derecho legítimo es de Haití. Lo creen firmemente porque yo tengo la prueba testimonial propia, y en conversaciones por diversos medios que yo he utilizado para saber las mentalidades y desde luego, por desgracia, en sectores de la intelectualidad haitiana hay un resentimiento frente a los dominicanos que lleva al criterio absurdo de que los problemas de Haití son culpa de los dominicanos. Esa es la también. Realidad. Sí, lo creen mucho. ¿Y la no todos. ¿Y por qué la comunidad internacional no solamente que no quiere haitianos en sus territorios, sino que entiende que la solución está de este lado? Bueno, es muy cómodo para organismos internacionales, digamos, que no se caracterizan por su honradez, por su honestidad. Pero tienen mucho poder. Tienen mucho peso y gravitan aquí y nos hacen mucho daño y desprestigian este país. Son organismos corrompidos donde la agenda antidominicana es parte de, yo diría, de un negocio. Cuando
usted y yo vemos, ya que hemos cumplido más de 50 años, vemos el futuro. ¿Qué usted ve en los próximos 50 años? No, yo no me atrevo a ser tan largo, doctor Jacín. Más corto. Más corto. Mientras tanto, tenemos un gran problema. ¿Cuál? El problema que es la migración acelerada, creciente de población haitiana actual, que tiene que ser resuelta por la comunidad dominicana de una manera justa, pero también eficiente, porque de otra manera vamos a un proceso de desintegración nacional. Estamos viviendo... Esa a mi juicio, penetración puede hacerse mayoritaria. Sí. La tendencia es que va a ser mayoritaria. Esa es la tendencia actual. Por eso las Al medidas... ritmo que va. Sí, esa es la impresión que yo tengo. Eso se ve en las calles. Hay provincias donde ya la población haitiana es mayoría, en varias provincias del país. Yo no tengo los censos no lo dicen tampoco. Habría que hacer estudios al respecto, pero uno va a esos lugares y comprueba que la población haitiana es mayoritaria. Entonces, tenemos un problema muy grave en materia migratoria que por primera vez desde hace décadas ha sido afrontado por el presidente Abinader. Bien. Como todos los jóvenes de su época necesariamente militaron en la izquierda, todavía aquí queda, hemos tenido una oligarquía nacional o nunca hemos tenido una oligarquía pura como en otros países. Así es, no la hemos tenido. Nunca hemos tenido una oligarquía. No, este era el país más pobre de América Latina y aquí se formó una muy débil burguesía a finales del siglo XIX. De migrantes, ¿verdad? Básicamente producto de migrantes, correcto. Usted conoce muy bien estos procesos, doctor Jacín, y Trujillo es una consecuencia de esos vacíos sociales, de esas debilidades de las clases dirigentes donde el Estado tiene que responder para fomentar una política nacional. De los pocos historiadores que no ha tenido temor en decir lo que piensa es Roberto Casar, no importa la crítica. Pero el tema de la independencia, restauración, la era de Trujillo, los 12 años y la inserción que el PLD hizo al nuevo siglo, de esos 4 o 5 eventos, ¿qué juicio usted tiene? Bueno, son muchas cosas, doctor. Pero lo que más se destacan de esas 4 cosas, o de esas 5 Yo cosas. diría que el país... y las 2 intervenciones americanas. Muy bien. En todo ese proceso, lo que podemos observar es que desde el siglo XIX, finales del XIX, como lo advirtió el pensador democrático, radical, Pedro Francisco Bono, la sociedad dominicana se enrumbó por una dirección no democrática, no popular, basada en la exclusión, en la explotación social, y Bono tuvo la certeza de condenar el estilo de capitalista. ¿Usted está hablando del 65 al 1900? No, Bono escribió esos artículos contra sus compañeros del Partido Azul, o sea, los criticó, se quedó solo, entre 1879 y 1888, y luego en una imprentica que le regaló Ulises Heró, que siempre lo honró, siendo presidente, escribió unos opúsculos, publicó unos opúsculos en su imprentica llamado Congreso Extraparlamentario, donde ataca a todos los gobiernos que han pasado por el país y no le pasó nada. Rodríguez de Morisy dice que a cualquier otro Heró lo hubiera fusilado. Lo hubiera fusilado, pero Moró era un individuo muy respetado por todo el mundo, empezando por el propio Heró, estaba solo en San Francisco de Macorís, pero previó un curso no democrático, no equitativo del desarrollo de la sociedad dominicana, que está, a mi juicio, en el origen del problema migratorio haitiano. Porque lo que se dice es que el dominicano no quiere trabajar y que el migrante es obligatorio, pero todo eso es un sofisma. Eso es mentira. Claro, es un sofisma terrible, pero que nos está costando mucho, porque primero es una infamia decir que el dominicano es haragán. El dominicano lo único que tiene es la posibilidad de refugiarse, de abstenerse, de trabajar en condiciones duras, inconvenientes. Exactamente, todo el mundo haría lo mismo. Yo haría lo mismo de ser un haragán y creo que trabajo mucho. Pero si me someten a esa presión, yo opto por no trabajar y por sobrevivir a como dé lugar. Pero de ahí vienen graves problemas sociales. Migración, tenemos un país hoy día de inmigrantes, los jóvenes se quieren ir.
delincuencia, los jóvenes pobres no tienen futuro y acuden a todos estos mecanismos de placer. Así como usted le reconoce a Lili haber reconocido a su amigo de la imprentita, ¿usted entiende que todas esas etapas negativas tuvieron algo? Por ejemplo, de las dos intervenciones, la del 65 no tiene nada bueno, pero la del 16 quizás tiene algún resultado positivo para el país. Bueno, consolidó la supremacía del Estado sobre la sociedad. Acabó con el caudillismo. Un poco, ¿verdad? Acabó el caudillismo. Ya. Y redujo los caudillos a través de carreteras y de un ejército nuevo, que fue la Guardia Nacional, como una especie de policía, y creó las condiciones para Trujillo. Bien. El mismo gobernador militar Harry Knapp lo anunció: estamos creando las semillas para un futuro dictador, y así Cuando fue. Trujillo viene, independientemente de que hay que juzgar a los gobernantes dentro de su época, no después, en lo que la deportación era normal, fusilar al contrario, ¿hay algo bueno que se pueda destacar de Trujillo? No, yo no usaría, doctor, la palabra bueno, sino reconocimiento de realidades algo históricas. Que hizo, a lo mejor, él no podía matar a una persona todos los días, lo hacía claro que interdiario. No, Trujillo mataba de manera muy calculada. Podía dejar matar a algunos, Sí. es los testimonios que yo tengo de gente que lo trataron de cerca, pero eso era excepcional. Trujillo, ante todo, fue en la cumbre del desarrollo capitalista en el país. En ese sentido, hay que verlo como un fenómeno histórico y no solamente desde la pasión del antitrujillismo. Yo soy un antitrujillista desde niño, Sí, así. pero claro, hay que reconocer históricamente que fue el constructor finalmente de un Estado moderno. Y la forma en que él trató a Haití. Bueno, Trujillo era virulentamente anti-haitiano y tenía a los gobernantes haitianos en su bolsillo. Él ponía presidente en Haití. Sí, él, si no ponía presidentes, él incidía poderosamente en la política de Haití. Les daba dinero, les daba armas incluso, los controlaba, creaba conspiraciones. O sea, Trujillo tenía una política muy activa de contención y de no tener en Haití un problema que pusiera en riesgo la estabilidad del poder. Una suyo. de sus obras es Los 12 años. Los 12 y los 10, es decir, de los 22 de Balaguer. ¿Cómo usted lo trata en su obra? Bueno, Balaguer inaugura en los 12 años un estilo nuevo respecto al de Trujillo. Trujillo se basaba en un estatismo, en una concentración de las riquezas en manos suyas, como único capitalista, el único que tenía derecho a robar, en palabras de él mismo. Sí. Él mismo se lo decía a su familia: el único que roba soy yo, Sí. porque de otra manera no alcanza, etcétera. Entonces es un poder, vamos a decir, arcaico en ese sentido. Sí. Y Balaguer opera para crear una burguesía amplia del nuevo tipo, basada en la industria, es decir, pasa de ser una burguesía atrasada, basada en el comercio importador, Y creó una clase media. Sí, se amplió mucho la clase media bajo Balaguer, fue parte de un programa. Lo que yo más le critico y es hacerse de la vista gorda de hechos que él no propició, pero que se hizo el de la vista gorda. Por ejemplo, esas actuaciones de Estados Unidos aquí, post-revolución, de eliminación de personas, desde la misma revolución hasta Crowley, y él quedarse tranquilo. ¿Fue una falla de autoridad o fue que no podía hacer otra cosa? Yo diría... ¿Usted está entendiendo eso? Yo creo que lo entiendo, doctor. Mire, Balaguer no era un individuo de vocación represiva. O sea, él creía en una especie de autoritarismo blando. Él tenía ya una gran experiencia política. Sí. O sea, venía desde los años 20. 30. O sea, era un individuo, además de grandes luces, sin duda alguna, un intelectual sólido y con una experiencia de Estado tremenda. Entonces, él sabía lo que correspondía. Ahora, represión, sí. ¿Era necesaria la represión? Claro que él dejaba la represión. Él no se ocupaba de dirigirla, pero de luego... Pero la permitía. La permitía, claro que sí. Porque era parte de un diseño de regularización social, de consolidación de un nuevo orden frente al reto revolucionario de 1965, porque Balaguer es
la persona designada por el presidente Pero Johnson. paralelamente, Roberto, estaba el problema de las decisiones de Estados Unidos, por ejemplo. Todos los movimientos y los líderes revolucionarios que se iban a las montañas, había que eliminarlos. El Che, Manolo o Camaño. Pero Así eso es. no era ni Balaguer ni los gobernantes de los sitios. Eso era la Agencia Central de Inteligencia. Creo lo mismo. Estoy de ¿Verdad? acuerdo, sí señor. Era la orden de que esos líderes... Absolutamente, estoy totalmente de ¿Y acuerdo. qué pasó, si es que le llegó la información, de que en Colombia con Marulanda eso no ocurrió? Bueno, yo no conozco tanto, he leído varios libros y he hablado con gente de Colombia, pero lo de Colombia no tiene nada que ver con la historia Con de lo este otro, país. ¿verdad? En Colombia había un movimiento guerrillero Ni sumamente lo de Cuba amplio. tampoco. Tampoco, es una historia distinta y lo de Cuba habría que analizarlo en otros términos de una combinación de lucha contra una dictadura que unió a amplios sectores y que luego terminó en otra cosa. Mire, yo quizás los televidentes me puedan recriminar que le estamos tratando muchos temas, pero no sé si Roberto Casá va a querer ser productor de televisión. Quería preguntarle una cosa. Esa situación de que en Brasil Lula, en Argentina, en Chile, en Colombia ahora, han tenido en Ecuador, en Perú, han tenido gobiernos que vinieron de la izquierda. ¿Qué pasó aquí? Que teniendo tanta izquierda, nunca lograron una regiduría solo. Bueno, yo diría que la izquierda dominicana se caracterizó por su ineficiencia, su falta de visión sobre la realidad nacional, su incapacidad práctica y su tendencia a la escisión constante. Y esa decisión se debía a las tendencias de China, Corea, Cuba, Albania, Rusia, o tenía otro, era eso. Las dos cosas. Primero, una visión de seguidismo ciego respecto a orientaciones provenientes del exterior y de espaldas a los fenómenos de la sociedad dominicana. Y luego, yo diría una falta de madurez, una falta de criterio sobre lo que debía hacerse en las condiciones dominicanas. Bien, repito que una de las mejores designaciones, que por cierto debería ponerse ad vitam al decreto, es el de Valdés en el Banco Central y el de Roberto Casá en el archivo. Pregunta, de los 21 años, casi 21 años que debe tener ahí Roberto Casá, ¿de qué usted se siente bien que ha logrado y que le han dado los recursos? Señora, así es. Todos los presidentes, desde el presidente Fernández, incluyendo un presidente que no estuvo ya en la época que me ha tocado ser director del archivo, pero que ha mostrado un gran apoyo hacia el archivo, que es el expresidente Mejía, mi amigo personal, Hipólito Mejía. Todos los presidentes dominicanos han apoyado la gestión del archivo. Entonces eso ha sido vital para que el trabajo se haya podido hacer sin interferencia política, un trabajo técnico, un trabajo de rescate del patrimonio documental dominicano, de nuestra historia. Me encontré raro, y él es amigo de nosotros, le hemos reconocido que ha hecho un trabajo, el famoso departamento que tiene la presidencia con las efemérides patrias. ¿Por qué eso no está en el archivo? No, porque el trabajo del archivo no es ese. Nosotros podemos hacer trabajo cultural por vocación propia, por política Pero propia. ustedes hacen ediciones. Sí, señor. Tenemos casi 600 libros publicados, Sí. una producción editorial Pero sin en esta gestión, precedentes. de suya. Sí. Casi 600. Casi 600 libros y obras fundamentales como esa que Y hay usted tiene algunas ahí. que son obras del archivo y de autores. A las dos cosas, correcto. Reproducciones de libros casi desconocidos, pero que ya existían, que quedaban 2 o 3 copias como sueltas. por ejemplo. Esa es una traducción, ¿verdad? De la descripción de la parte francesa de Moreau de Saint-Méry, que era un gran letrado. Pero hemos hecho series, por ejemplo, Andrés Blanco Díaz es un investigador que ha publicado unos 30 tomos sobre pensadores dominicanos, recopila todos sus textos y los pone al servicio del país. Genaro Rodríguez en España está copiando y ha publicado más de 20 tomos en el archivo de documentos en el archivo de Indias. Es decir, hacemos una labor
de no solamente de conservar la documentación, en ese sentido somos archivos sui generis, sino que hacemos una labor de promoción, de difusión, y uno de los elementos de esa difusión son las ediciones. Roberto, hoy aparece una información de que en Dinamarca ya definitivamente cierran el correo. A veces discuto con Michelle el tema de los libros, porque él y un grupo de amigos piensan que el libro pasará totalmente a la digitalización. En ese sentido, ¿hasta dónde ustedes lo han logrado? La digitalización no de documentos, porque el documento es una antigüedad, y eso es pero del libro. Todos los libros nuestros están colgados. Los 600 están digitalizados. Todos están colgados en la plataforma nuestra informática, todos los libros. No solamente los libros publicados por el archivo, tenemos una biblioteca dominicana ya digitalizada. De autores dominicanos. De temas dominicanos de más de 11.000 libros. Y hay muchos clásicos ahí. De todo. O sea, yo diría que todo lo que se puede digitalizar y colgar está en esa biblioteca. No tenemos más. Sepáreme lo que está en digital y lo que ya para ustedes representa algo de museografía bibliográfica. Ah, no, claro. También tenemos la biblioteca en físico. Comenzamos con menos de 4.000 libros. Hoy día tenemos 160.000 libros aproximadamente. Es decir, tenemos una de las mejores bibliotecas dominicanas en todas partes. Es decir, hemos hecho una buena biblioteca. No es una tarea de archivo. Los asesores archiveros de otros países me aconsejaban que no nos metiéramos en nada de eso, pero desde luego la opción nuestra, y no mía, sino de todo el equipo dirigente del archivo, fue hacer una labor de tipo cultural general que incluía ediciones, libros, videos, una serie de formatos que no son propios de la generalidad de los archivos, pero que en este país había que asumir. Bien, ¿usted piensa que algún día ya el libro dejará de imprimirse y pasará todo a digital? Sí, es posible. Yo no me atrevo a afirmarlo ahora. Eso no va a ser todavía por ahora. Yo creo que todavía tenemos para rato en el libro físico. Yo por lo menos no leo libros en formato digital. Roberto, yo recuerdo cuando editábamos el periódico, editábamos Calle Brava, que nos sugerían, creo que era legal, el que enviáramos 2 ejemplares de cada edición al archivo. Sí. ¿Eso está vigente todavía? Sí, la ley nueva incluso lo dice. ¿Y ustedes preservan todos esos archivos o eso ya se perdió? No. Porque imagínense, todos los diarios, todos los periódicos. Bueno, tenemos no solamente la generalidad de la prensa diaria dominicana desde el Listín Diario, prensa diaria. Claro, hay periódicos diarios de otras épocas que no los tenemos completos, pero yo diría que en términos generales la prensa dominicana está en el AGN y está digitalizada. Digitalizada, ¿eh? Pero ya es digitalizada. Usted entra, sí, usted entra al pero portal del AGN. Físicamente que está, ¿verdad? Sí, las dos cosas, física y digital. ¿Y tienen almacenamiento para todo ese material? Porque el periódico ocupa mucho lugar. Sí, pero tenemos almacenamiento, todavía tenemos almacenamiento. Estamos llegando a puntos críticos. Hemos tenido que abrir un depósito especial en Jaina, en no buenas condiciones, pero... tienen más locales además de eso. El de Jaina y un archivo regional en San Juan de la Maguana. Estamos en proceso de abrir 2 otros archivos regionales. ¿Usted cree en lo personal que el libro físico antiguo pasará a ser de mucho valor? Claro que sí, lo es. Lo es. Un libro antiguo tiene un valor intrínseco, claro que sí. Señor Casas, también es bueno, algo que no lo dijimos en el aire, pero es bueno que la gente lo sepa. ¿Cuántas personas acceden al Archivo General de la Nación de manera digital y de manera presencial actualmente? Presencial normalmente es un promedio, tengo entendido por los compañeros del departamento de referencia, que es el que atiende al público. Son unas 40 personas al día que van a hacer consultas diversas al propio archivo, al local central, ahí en la calle Modesto Díaz.
pero en la plataforma digital entran más de 1.000 personas por día a buscar datos diversos. ¿Hay algún tipo de consulta que sea la más requerida por la gente? Sí, la consulta más frecuente es la prensa. La prensa. La prensa. Ok. La prensa, Sí. los periódicos. Oiga, y también, El orden es prensa, libros y después documentos. Y después otros tipos de formatos. Porque ¿Quiénes también lo buscan fotografía. quiénes lo utilizan? sí, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos películas, tenemos grabaciones, planos, mapas, todas esas cosas se ¿Quiénes lo consultan. utilizan? Los principales usuarios del archivo. Personas muy Los variadas. dominicanos, ¿verdad? Sí, su En el inmensa extranjero mayoría. piden mucho. De Bueno, fuera. en Estados Unidos mucho, pero son dominicanos residentes en Ajá. Estados Unidos. Mucho, mucho. O sea, en Estados Unidos se está formando una generación de jóvenes dominicanos bien formados en universidades y ellos aprovechan la plataforma digital. Ya usted lo dijo, que a partir de Hipólito Mejía, aunque no fue usted su director, todos los gobiernos han ayudado. Realmente, ¿usted ha recibido los recursos necesarios para poder hacer eso que está haciendo? En lo fundamental sí, Porque pero son 600 obras que se han impreso. sí, así es. Se han recibido los recursos, es lo fundamental. Pero el archivo tiene necesidades nuevas para seguir avanzando hacia planos tecnológicos más avanzados, acordes con las realidades actuales. ¿Cuáles son? Si le piden, por ejemplo, la investigación, por ejemplo, ¿puede hacer el archivo de investigación? Muy poco, no tenemos los recursos para mucha Pero investigación. está dentro de las posibilidades, Hemos hecho varias, pero sobre todo las investigaciones se reflejan en los libros. Pero no somos un centro de investigación, a pesar de que tenemos un departamento de investigación y divulgación, pero no es posible por falta de recursos y porque no es nuestro trabajo. ¿Cuál es la necesidad que ha surgido nueva? Bueno, mire, Que va surgiendo. ahora mismo tenemos el reto de pasar a la documentación electrónica. ¿Qué es documentación electrónica? La que nunca se publica en ningún otro formato que no sea el informático. Nunca se publica un documento en papel ni en nada que no sea memoria informática. De más en más, esos documentos, Hay mucha documentación, cosas muchísima, que ya no están, pero además es que va a llegar un momento que se publique, que ya se ni haga. las facturas, ni los cheques, nada. Correcto. Y muchos y documentos, los pagos, ni por ejemplo, nada. informes técnicos de las oficinas, a menudo ya no se hacen en papel, se quedan en formato informático. El otro día me dijeron que el gobierno tiene como 5 años que no hace un cheque, que todo es transferencia. Es correcto. Entonces, ahora mismo estamos en una relación con el PNUD para adaptar un programa del PNUD de gestión de documentación electrónica. Ese es el reto próximo. Y segura. Sí, porque debe de ser hacerlo de manera segura, claro. Todo eso cuesta dinero, porque la archivística un servidor cuesta de eso dinero. Debe ser privado. Bueno, sí, como todo documento, Eso no lo nosotros pueden hackear. debemos diferenciar qué puede estar al acceso del público y qué no, en el caso necesario. Ahora, debo decir lo siguiente, en 20 años que yo tengo en el archivo, no ha habido que negar un solo documento a los usuarios sobre la base de criterios de honra de personas y de seguridad del Estado, que son los dos problemas que pueden estar presentes. Mire, finalmente, en el caso nuestro, aquí nosotros vemos siempre que en Estados Unidos, cada vez que entra un presidente, desclasifica documentos. ¿Aquí hay documento clasificado? Hay oficinas de seguridad del Estado donde el AGN no tiene ¿El ninguna Archivo relación. General de la Nación maneja algún documento clasificado? No, es lo que le digo, no hemos tenido que negar, desde luego, si son documentos que pueden ser problemáticos, el encargado del departamento de referencia puede verlo antes de entregarlo, pero nunca ha habido que negar, por honra de persona o seguridad del Estado, un documento a nadie. Y fíjese, el presidente Abinader, al llegar al gobierno hace 5 años, cerca de 5 años, dispuso que toda la documentación total de Palacio Nacional pasara a la AGN. ¿Toda? Está toda, salvo la que se va produciendo día a día. Entonces, nada, eso está al servicio del público, porque
en el archivo, en el Palacio Nacional hoy día hay un muy buen sistema de archivos y pasa bien organizado y está al servicio, de manera que el AGN es una institución transparente, como debe ser, porque la información debe estar al servicio de la ciudadanía, sin restricciones. Bien. Gracias. Hay algo, yo sé que sería muy pretencioso que yo me presentara al Archivo General de la Nación y le dijera al personal, yo quiero ver el original de la Constitución, primera Constitución Dominicana. Pero ¿tiene el Archivo General de la Nación esos tesoros que pueden ser los documentos originales de los momentos históricos de nuestros tratados y de ciertas cosas a las cuales se hace referencia constante durante la historia? Sí, tenemos muchos originales valiosísimos. Por ejemplo, la única foto de Duarte, pongo un ejemplo. El primer libro dominicano, que es una oración a la Virgen de la Altagracia en 1800 por un editor francés que vino huyendo de Haití, de Sandomangue. Le pongo dos reliquias, Sí. entre otras, pero Reliquias documentales. El primer libro dominicano y la primera foto. de Duarte, la única de Duarte. Duarte solo se hizo una foto por Pero petición esa de no José es del Gabriel caballo García. en Venezuela, ¿verdad? No, esa del caballo no es Duarte. Eso no es verdad. No. Eso no es Duarte. Mira Ese no una es Duarte, cosa. no. Aquí hay archivos clasificados y desclasificados. ¿No Sí, existe? hay archivos donde no hay acceso al público, particularmente de los organismos militares y de seguridad del Estado. Pero existen no en el llega- archivo. No llegan donde usted. No llegan. Nosotros Ok. no lo pedimos, ellos no lo ofrecen. Ha habido ofrecimientos, pero eso no se ha materializado todavía. Es imposible que un autor pueda escribir sobre 533 años de historia después del descubrimiento hasta hoy. Pero vi que en el currículum usted ha escrito muchos temas. Hay dos que no veo que están específicamente en el título. Trujillo y las dos intervenciones. ¿Ha escrito sobre eso? Bueno, sobre Trujillo sí. Yo tengo varios textos sobre Trujillo. Sobre Trujillo. Un estudio económico de la época de Trujillo, bueno, económico estructural en general, que se llama Capitalismo y Dictadura, libro que nunca se ha vuelto a publicar. Es mi libro más grande, es un libro como de 900 páginas, un libro hoy día ilegible, ya hoy día no se escriben libros de esa manera, a pesar de que a veces es Bien. inevitable escribir libros Y las largos. dos intervenciones. Bien. Sobre la intervención Y militar de otra Estados cosa. Unidos, sí, doctor. Tengo un libro próximo a publicarse que Bien. es sobre los llamados A gavilleros. pesar de que en el 74 fue que escribió Clases Sociales, ¿está disponible ese libro? No, yo no lo he vuelto a publicar. El de modo No de lo- producción, clases sociales, lucha política. Porque ya de eso pasó mucho. Hay Exactamente, una tendría que clase. actualizarlo. Ahora, yo actualizarlo. actualicé la historia social económica, si les parece, les mando un ejemplar a los tres Ahí sí. del tomo 2, Sí. que está actualizado hace pocos meses con Sí. auspicio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo sigo siendo profesor. ¿Cuál es el orgullo suyo de sus libros? Lo que usted se siente bien, el que mejor se siente que ha escrito. Yo diría el último. Fuera de todo. El ¿Cuál? último, Ese, el ¿verdad? último, no, ese no. Hay un último que es sobre Olivorio Mateo y todo su movimiento religioso, Ajá. que se llama Con la Palabra de Dios. También se lo ofrezco, lo van a recibir posiblemente Palmasola. mañana. Incluye Palmasola, pero Sí, es que porque lo de Olivorio Palmasola Mateo. tiene muchos antecedentes. Claro, por ejemplo, el día de la matanza de Palmasola, ese 28 de diciembre del 62, yo le dedico un capítulo para ver ¿Eso es qué de Gregorio pasó. Mateo? ¿Perdón? Oligorio Mateo. De Oligorio Mateo. Sí, eran discípulos de Olivorio Mateo. Entonces Bien. fue un movimiento que existe hasta hoy, un movimiento religioso de una gran vitalidad. Yo diría que pienso que es mi obra más lograda desde el punto de vista así de autor, de investigador, pero todavía la que voy a publicar próximamente creo que va a ser mejor, que es sobre Ok. los llamados gavilleros. Dos cosas para irnos. Una es si podemos contar un poquito más sobre algunos temas con Roberto Casá. Y la otra, esos dos apellidos finales suyos, que son nobles de España, ¿de dónde vinieron? No tiene nada de noble. Casá, Bernaldo y de Quirós. Y de Me Quirós, no, parece de como Quirós. que era- No, eso pero es fíjese, catalán, mi ¿eh? abuelo era un español que salió de España por la derrota de los republicanos. En el 36. Salió en el 39, entonces tuvieron la familia un año en Francia
y cuando ya comienza la Guerra Mundial, los españoles que pudieron se vinieron a América. Aquí llegaron unos 4.000, entre ellos mi abuelo, mi madre y unos tíos, 2 tíos. Los 2 tíos se fueron a México. Mi madre se quedó aquí porque contrajo matrimonio con mi padre. Esa es la Pablo historia. Casal era de ese grupo, ¿verdad? No. Mi padre es nieto de un español que vino en la anexión a España y se quedó aquí. ¿Por qué Trujillo lo recibe? Por un problema político, para dar la imagen de que no era una dictadura y de que estaba del lado de las democracias. Bien. Don Roberto, gracias. Gracias a Muchas ustedes, gracias. un placer. Gracias por todo.